¿Qué son los evangelios apócrifos? ¿Cuáles son? ¿Quiénes escribieron los evangelios apócrifos? Si no son libros revelados por Dios, ¿son entonces inspirados por Dios? ¿Y con qué criterio hemos de leer, en tal caso, los evangelios apócrifos? ¿Y qué es lo que nos dejan? De eso hablaremos hoy. Este es el tema. Les saludo con afecto, agradezco el favor de su atención. Quédese con nosotros. Voy a tener el gusto de conversar con el padre Ricardo Aguilar. Él es presbítero incardinado a la diócesis de Teotihuacán. Estudió su teología en la Universidad Gregoriana de Roma, tiene una maestría en filosofía por la Universidad Pontificia de México y también su especialidad en teología bíblica y doctorado en teología bíblica también por la Universidad Pontificia de México. O sea que, como usted ya se dio cuenta, es como el gran conocedor de las Sagradas Escrituras. Con él tendré el gusto de conversar acerca de los evangelios apócrifos. Antes, comencemos con esta información que buscamos para usted para comenzar este programa. ¿Qué son los evangelios apócrifos, a diferencia de los evangelios canónicos? Los evangelios apócrifos, que comenzaron a circular en el ámbito judío y cristiano a mediados del siglo II como reflejo de tradiciones populares, son escritos referentes a la vida de Jesús que no se incluyeron entre los 27 libros que integran el Nuevo Testamento, luego del proceso de discernimiento iniciado dentro de la Iglesia en el siglo II y que concluyó con el Concilio de Trento en 1546. La razón por la que estos textos no fueron aceptados obedeció a su poca fiabilidad, pues cuando fueron escritos ya no vivían los apóstoles, ni los discípulos de los apóstoles, ni los integrantes de las primeras comunidades cristianas. Los evangelios apócrifos se utilizaron para la evangelización hasta el siglo XVII y muchos de los datos que hoy se conocen, como los nombres de los Reyes Magos o la edad de San José, proceden de ellos, y aunque no constituyen fuentes escriturísticas de primera mano, son de utilidad para confirmar algunos datos recogidos por los 4 evangelistas. El valor de los apócrifos consiste en reflejar la mentalidad del ambiente en el que se originaron, y sobre todo el deseo de llenar los vacíos dejados por la sobria descripción de los evangelios canónicos. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, que ofrece, aunque con detalles extraños, una descripción del momento preciso de la resurrección de Cristo. El relato refleja la necesidad que tenía la gente, en particular los cristianos ligados a la figura de Pedro, de imaginar el momento que había cambiado para siempre sus vidas y que constituía el centro de su fe. Es sencillo encontrar en estos relatos algo de fantasía debido al deseo, muy comprensible, de enaltecer la figura de Jesús desde que era niño. Esto para comenzar. Ahora, para profundizar en el tema, como le he dicho, tengo el gusto de conversar con el padre Ricardo Aguilar. Muchas gracias, querido padre Ricardo. Agradezco la bondad de su atención. Gracias, Roberto, por tenerme en tu programa. Saludos a todos también. Aquí estamos. Gracias, padre. Algunas personas, a muchas, como que la palabra apócrifo les suena a una palabra fea, ¿no? Y entonces Ujú. piensan que los evangelios apócrifos son como escritos, pues no fieles a la sana doctrina, o que son malos, o que son textos ocultos porque no están en la Biblia. Esa es la Ujú. razón por la que le busqué, padre Ricardo. ¿Qué son Sí. entonces los evangelios apócrifos? Sí, mira, Roberto, ante todo, los evangelios apócrifos, pues son escritos antiguos, ciertamente. Principalmente se escriben durante los primeros siglos del cristianismo. Narran principalmente eventos de la vida de Jesús y de sus discípulos, también sobre la vida de María, por ejemplo, pero que no fueron incluidos en la Biblia. La palabra apócrifo efectivamente viene del griego apócrifos, que significa escondido o bien oculto, lo que en su momento también indicaba pues un contenido que no era de conocimiento público, sino que pertenecía a ciertos grupos que habían redactado este tipo de obras, quizá para una formación interna. Y bueno, pues a diferencia de los textos canónicos, que eran abiertos a todo público y se divulgaban en las comunidades,
estos escritos se mantenían siempre dentro de ciertos grupos. En el contexto eclesiástico, el término de apócrifo se refiere dentro de nuestra Iglesia Católica a los libros considerados importantes a nivel cultural que reflejan elementos del pensamiento de estos grupos, pero no se reconoce en ellos, por ejemplo, la unidad con el resto de la revelación que tenemos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, que eran las Escrituras entonces, pero tampoco había unidad con la profesión de la fe apostólica. Y por eso las comunidades cristianas en su discernimiento empezaron allá a sospechar y decir como que este texto no se ajusta tanto a lo que sabemos que Dios ha revelado, y por otro lado también se reconoce en ellos muchos elementos fantasiosos, Mm, y por eso pues no fueron considerados inspirados y por lo tanto también tampoco canónicos, es decir, tampoco son normativos para la vida de fe y de la moral de las comunidades. fantasiosos, padre Ricardo, em, en cuanto a que, por ejemplo, en exaltar la divinidad de Jesús, por ejemplo, un niño Jesús, bueno, como que no divino, sí, muy divino, pero incluso hasta como que hace magias y trucos, ¿no? Por ahí va la cosa, o que Ujú. las palmeras se inclinan al paso de la Sagrada Familia que va a Egipto, fantasías como esas. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el llamado Evangelio de la infancia de Tomás, que es un texto que se considera de influencia gnóstica, tenemos, por ejemplo, en el capítulo 2 que se narra al niño Jesús que está jugando un día junto a un arroyo. Y entonces ahí forma 12 pajaritos de barro o de arcilla, pues, y luego como que les sopla y toman vida, ¿no? También el sábado, por ejemplo, le acusan de profanar el día sagrado, cosa que sabemos que solo ocurre durante su vida ministerial. Y bueno, pues uno se queda preguntando qué es lo que está detrás, ¿no? Que como que se retrotrae en la infancia de Jesús ciertas capacidades taumatúrgicas o milagrosas de Jesús, pero lo hacen de una manera quizá un poco burda, porque todos los milagros que realiza Jesús durante el Evangelio son acciones que hacen presente el reino, entonces tienen un significado y por tanto hacer pajarillos de lodo y darles vida no tiene ninguna conformación con el proyecto de Dios y por eso se considera algo fantasioso. Ujú. Son milagros o signos que no tienen propósito alguno, Exacto. ¿sí? Ujú. Solo exaltar la divinidad en Jesús niño que, pues, ya sabemos que es divino, entonces no necesitamos por qué exaltar esa divinidad, ¿sí? Aunque, por ejemplo, aquí con respecto a este punto, se podría pensar que precisamente en el pensamiento gnóstico se resalta mucho la divinidad de Jesús, pero se niega su aspecto humano, Mm, porque para los gnósticos la carne era mala por ser materia. Recordemos que el gnosticismo tenía este dualismo de que solo el espíritu es bueno, la materia es mala, porque pues venía de una influencia del llamado mito gnóstico que tiene su origen en Grecia y otros lugares. Y entonces cuando ahí se recibe la evangelización, muchos que están formados según el mito gnóstico reinterpretan la predicación apostólica y la malentienden. O sea, como que no hubo mala intención en ellos, sino que se confunden en ciertas terminologías. Y algo que sí rechazan abiertamente es la encarnación del Hijo de Dios. Y ajá. entonces quizás este tipo de textos quieren resaltar su humanidad, su divinidad, perdón, pero disminuir el valor o importancia o realidad de su humanidad. Ujú. Sí, Jesús es persona divina que se Ujú. hizo hombre, em, pero se hizo hombre, ¿no? O sea, tiene la Así es, naturaleza humana, no hay por qué así es. negarla. Sí, claro. Ujú. Em, para entender mejor esto, padre Ricardo, tendríamos que saber quiénes escribieron los evangelios apócrifos para saber qué les inspira, qué les mueve a escribirlos y también hacia quiénes los dirigen, ¿no? En Así qué es. piensan los autores de los evangelios apócrifos?
Así es, mira, pues te puedo hacer así un resumen de algunos de estos evangelios. Ah, Tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que es distinto al Evangelio de la infancia, según Santo Tomás. Este Evangelio de Tomás se redacta más o menos a mediados del siglo II, aunque algunos eruditos creen que la fuente de dichos, por ser muy semejante a dichos de Jesús en los Evangelios, pudiera retomar elementos del siglo I o ser, digamos, la edición nueva de una tradición que también alimentó a los evangelistas. De hecho, más o menos de los 114 dichos que hay en el Evangelio de Tomás, quizá un 70% más o menos también son dichos que encontramos muy semejantes en los evangelios, sobre todo los sinópticos. Ahora uno se pregunta, ¿qué grupo redactó este texto y qué ideología tiene? Entonces, tenemos que es un texto que, por ser editado a mediados del siglo II, no solamente recogió dichos de Jesús, sino que los reelaboró en muchas ocasiones mm, y se le agregaron otros dichos que son más de carácter gnóstico, no de carácter apostólico. Esta obra no narra la vida de Jesús, sino que es la colección de 114 dichos que se ponen en labios de Jesús. Algunos son como llamados dichos secretos. Su ideología se centra en la salvación a través del conocimiento, o la gnosis se dice en griego, porque se decía que solamente a través del conocimiento de las cosas elevadas, espirituales, se podía el alma salvar. Y entonces presenta a Jesús como un revelador de sabiduría, en cierto modo esotérica. mm. No hay énfasis en la pasión ni en la resurrección como, digamos, medios necesarios para la redención. Luego tenemos otro que es muy importante, el O sea, protoevangelio de perdón, Santiago. eh, Sí, adelante. es un sabio, ¿no? Eh, Sí, presenta a es Jesús presentado como, como un hombre sabio. ¿Qué diferencia hay allí entre ese Jesús del Evangelio de Tomás y Sócrates, Aristóteles o eh, Confucé, ¿no? O sea, es un sabio, un maestro, ¿sí? sí, es un maestro que no obstante busca conducir a sus creyentes o lectores, los quiere conducir al pléroma, es decir, a la plenitud de la vida divina, que era un concepto gnóstico. Entonces, ciertamente muchos cristianos de la época se confundían con el uso del lenguaje. En lugar de hablar del cielo o del Dios uno y trino, se hablaba de este concepto raro del pléroma, se reconocía que Jesús era como el logos de Dios, tal como aparece en el Evangelio de San Juan, y de ahí muchos cristianos de la época empezaban a confundirse y como buscaban ciertamente espiritualizar su vida, el gnosticismo presentaba la idea de una espiritualización, pero muy desencarnada, porque decimos el gnosticismo niega el valor de la carne, niega el valor redentor incluso de la humanidad de Jesús. Y entonces de fondo o de trasfondo, en todas las obras gnósticas está este tipo de ideas. Y Ujú. entonces era necesario hacer un discernimiento. Ajá. Tenemos que, por ejemplo, tardíamente, ya en el 180, San Ireneo escribe su obra contra los herejes, donde esos herejes de los que él habla son precisamente los gnósticos. Y escribe esa obra para poner a los cristianos, digamos, alertas de no dejarse llevar por las ideas de los gnósticos, cuyo lenguaje era más o menos parecido al cristianismo. Ajá. ¿Qué otros evangelios tenemos, Padre Ricardo? Es el protoevangelio de Santiago, es una obra muy importante, también es más o menos de mediados del siglo II. Probablemente fue escrito por cristianos piadosos, no necesariamente gnósticos, pero curiosamente ellos buscan glorificar a la Virgen María. Ah, No es un texto gnóstico, como le digo, pero su ideología es más como de promover la piedad popular, buscando llenar algunas lagunas, por así decir, de los evangelios canónicos. Pero curiosamente de esta obra recibimos muchos elementos importantes a lo largo de la historia de la tradición. Por ejemplo, los nombres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, aparecen como tal en este evangelio. Entonces,
Tenemos esa mención, tenemos también la idea de que María fue concebida en cierto modo de manera milagrosa, casi como una concepción milagrosa y un nacimiento prácticamente virginal, otra vez retomando elementos atribuidos a la vida de Jesús, se los ponen aquí a María y entonces da la idea de que es algo parecido al concepto de la Inmaculada Concepción, aunque no menciona estas palabras como tales. Luego tenemos otro elemento, la perpetua virginidad de María, que está clarísimo en el propio Evangelio de Santiago. Y entonces ahí se insiste que María es virgen antes, durante y después del parto, cosa que, digamos, en otros textos, ni siquiera en textos de santos, se había elaborado algo así. Luego tenemos también, como otro elemento, la presentación de la Virgen María. Se dice allí en ese protoevangelio que María es presentada en el templo a los 3 años de edad y bueno, eso se convierte con el tiempo en una tradición muy importante, por ejemplo, en las iglesias ortodoxas y aquí en la iglesia latina comúnmente se celebra el 21 de noviembre, el día de la presentación de la Virgen María, de la Virgen Niña. Finalmente tenemos, por ejemplo, la anunciación a María por parte del arcángel Gabriel, que bueno, se dice que esto ocurrió junto a un pozo. Ujú. Y curiosamente, si recordamos la pintura de Leonardo da Vinci, donde está la Anunciación, se ve un pozo ahí cerca, Ah, ¿no? sí, claro. ¿Verdad? Ajá, sí. Muy bien. Entonces, estos son elementos curiosos que encontramos en el protoevangelio de Santiago. ¿Verdad? No es Una una obra pregunta mágica. Sí, al margen, antes de continuar, padre Ricardo. ¿Por ajá. qué la tradición ortodoxa toma como fuentes informativas estas tradiciones en lugar de los evangelios apostólicos o los canónicos? Sí, pues es una pregunta interesante. Yo creo que puede ser porque al principio se reconocían ciertos elementos de verdad. O sea, tradiciones que eran, por ejemplo, muy, que tenían coherencia con las situaciones vitales o históricas de la época, pero también como que reflejaban ciertas ideas que se movían en el cristianismo primitivo. Porque te digo, esto no solo se conserva en Oriente, sino también aquí en Occidente. Conservamos el nombre de San Joaquín, Santa Ana, aunque los ortodoxos no reconocen abiertamente la idea de la Inmaculada Concepción, sí le dan importancia a la forma como en el protoevangelio de Santiago se exalta la imagen de María, sobre todo al momento de presentarla como una niña ya de por sí consagrada a Dios. Y bueno, pues históricamente hablando, habría que reconocer que nos faltan elementos para confirmar históricamente esto, es decir, Ajá. no tenemos elementos que puedan librar los criterios de historicidad que nos permitan decir con certeza que María fue presentada en el templo. Sin Okey, embargo, es una tradición que tomó fuerza en los primeros siglos y así se ha venido tomando, ¿no? sí. También, por Y ejemplo, sobre Joaquín y Ana, tampoco tenemos cómo verificar si realmente se llamaban así, pero bueno, pues es una tradición que el protoevangelio de Santiago no es que se lo invente, sino que parece es más bien vehicular estas tradiciones antiquísimas. y si vamos a Nazaret, nos vamos a encontrar Ajá, con la Basílica de la Anunciación católica romana y unas cuadras por allá, un ajá, pozo, y ajá. una iglesia ortodoxa, y de pronto el peregrino dice: "Pues, por fin, ¿dónde fue la Anunciación?", Objetivo ¿no? allá. ¿En la casa de Sí, María, en la basílica o aquí en esta en el fuente? pozo. Si le Ajá, pregunta a un ortodoxo, le va a decir: "Aquí, en esta fuente", ¿no? claro, Bueno, así es. también eso que encontramos en los apócrifos, pues lo encontramos también en piedras y monumentos. Gracias, padre Ajá. Ricardo. Bueno, seguimos entonces, ¿qué otros evangelios Sí, apócrifos tenemos? otro evangelio apócrifo interesante es el Evangelio de Pedro, que más o menos se redacta entre el año 100 y el 150. Se considera pues ciertamente uno de los más antiguos. Se conservaron ciertas copias de su contenido, por eso se puede saber más o menos de qué trataba. Ahora, en cuanto al grupo redactor, no se conoce con exactitud. Sin embargo, parece reflejar una ideología doceta.
Recordemos que el docetismo era una herejía que sostenía que la naturaleza humana de Jesús era aparente, porque viene del verbo doqueo, viene doceta, que significa aparentar o ser semejante a. Entonces se decía que el cuerpo de Cristo era solo una apariencia. Por un lado, el texto enfatiza, por ejemplo, la divinidad de Jesús, pero ciertamente minimiza el sufrimiento real de Cristo en la Mm. cruz. Y por eso se sospecha que tenga esta impronta docetista. Luego, por otro lado, tenemos el llamado Evangelio de la Infancia de Tomás, que se sitúa a finales del siglo II, que como decíamos, su grupo redactor, aunque es anónimo, tiene una ideología folclórica, legendaria, probablemente tocada por el gnosticismo también. Se muestra ahí, por ejemplo, un niño Jesús con poderes milagrosos, a veces incluso hasta caprichoso y medio vengativo. Sí, No porque tiene, se murió un compañerito suyo, ¿no? Que en la escuela le hacía bullying, ¿no? Y van los papás exacto. del niño muerto a hablar con la Virgen María y con San José, y le dicen: "Nuestro hijo se murió, pero molestaba al suyo". Llaman María y Ujú. José al niño Jesús, le dicen: "Esas cosas no se hacen, mijito", y va y revive al amiguito, ¿no? O sea, Así es. corajudo y Ajá, vengativo, y tiene que ser ajá. regañado por sus padres, ¿no? Sí, claro, y obviamente pues ya sería un Jesús que no tendría una condición inmaculada, ¿no? Ante el pecado, sino Además, que sería, nos sería un encontramos ante arrebatado, ¿no? sí, y lo voy a decir fuerte, pero un niño que además es homicida, Ajá, claro. muy grave. Así es. Entonces, por ejemplo, este evangelio ciertamente buscaba como llenar la laguna de la infancia de Jesús, porque claramente es un texto que surgió después de la redacción de los evangelios y dijeron, bueno, pues los evangelios como que hacen un brinco muy grande, ¿no? Entre el niño Jesús allí, cuando es chiquito, se brinca cuando ya está a los 12 años en el templo, y de ahí nuevamente un brinco hasta prácticamente el tiempo en que comienza su ministerio. Y bueno, pues ese parece ser el motivo por el que se redactó este texto, aunque claramente entre las cosas legendarias también como se les pasó la mano ahí poniéndonos un Jesús vengativo y berrinchudo, ¿no? Y finalmente tenemos otro evangelio. Bueno, no finalmente, bueno, proseguimos con otro porque hay otros evangelios que son interesantes de comentar. Primero, el Evangelio de María Magdalena. También este se ubica en torno al siglo II, mediados del siglo II. Es un texto claramente gnóstico, ¿verdad? Que exalta nuevamente la divinidad de Jesús, le resta importancia a su humanidad, pero lo interesante de este texto es que presenta a María Magdalena como la discípula más importante de Jesús por encima de los 12 apóstoles varones. Bien, entonces este evangelio presenta a María Magdalena como la discípula que sí llega a conocer la intención y las enseñanzas de Jesús, el cual es precisamente un maestro de conocimientos espirituales muy elevados que los discípulos no entienden, los discípulos varones no entienden, pero ella sí. Y entonces se presenta a Pedro como que le tiene cierta envidia a María Magdalena por ser muy cercana a Jesús, por conocer también o captar lo que Jesús enseña, e incluso por ahí aparece la mención de un beso, pero el beso se debe entender, el beso que da Jesús a María Magdalena no se debe entender en un sentido erótico, sino en el pensamiento gnóstico el beso significaba la transmisión del conocimiento secreto. Oh. Entonces, por eso no era intención de los autores de este texto presentarnos a una relación, digamos, íntima entre Jesús y María Magdalena, cosa que sí va a aparecer en otros textos, en textos distintos, que bueno, ya llegaremos a ello. Ujú. Hubo una serie de televisión hace poco que se llamaba María Magdalena y mucha gente se incomodó. Ahora que usted nos ha dicho esto, ya veo por qué. Porque Ujú. precisamente la muestran a ella como la líder, lideresa prácticamente del colegio apostólico. Esto está Ujú. muy interesante, padre Ricardo. Vamos a seguir entonces con más Muy evangelio, pero bien. antes le pregunto, a ver,
El nombre del evangelio, claramente, por todo lo que usted nos ha dicho, no significa que lo escribió aquel que lleva su nombre. Por ejemplo, el evangelio de Pedro no lo escribió Pedro, el evangelio de María Magdalena no lo escribió María Magdalena, pero ¿por qué llamarles así? ¿Para Sí, hacer que bueno, el público lo lea? sí, generalmente utilizaban el recurso de la pseudoepigrafía, que era que la persona que escribía el texto se hacía pasar, digamos, por un apóstol para facilitar la recepción del texto y su divulgación. Ajá. Pero pensemos nuevamente que no se trataba de una divulgación abierta, sino dentro de ciertos grupos, que son los grupos que comparten este tipo de conocimiento. Sí. En el caso, por ejemplo, del protoevangelio de Santiago, se le da ese título porque se supone que Santiago, el hermano del Señor, está relatando todo. En el caso de María Magdalena, el Evangelio de María Magdalena no es que lo escribiera ella, sino que se centra en la figura de María Magdalena y por Ujú. eso le llamaron así. Sí. Ujú. Luego tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Judas, que es bastante importante también, sabemos la divulgación que hizo una empresa, la National Vamos a Geographic. ponerle nombre, Ajá, National Geographic. Fue y le compra el papiro a un beduino, y ajá, entonces le pagan un dineral, y luego ya alguien les dijo: "No, señores, esto no lo escribió Judas. Además, ¿a qué hora lo escribió? Se compró una cuerda para ahorcarse, pero antes se puso a escribir todo esto", ¿no? Y luego ya se entonces ahora necesitaban recuperar su dinero, y sacaron todo un ruido, y programas, y ediciones de la revista, diciendo que habían descubierto lo que la Iglesia ha tenido oculto por siglos, y que ahora sí National Geographic iba a dar a conocer la verdad, ¿no? Todo eso. exacto. Pero ha quedado mucho en la gente, en la mente de muchísimos, esta idea que subyace, que es Jesús obligó a Judas a que lo entregara, porque si no, pues no hay redención, ¿no? Casi que hay que Ujú. agradecerle ahora a Iscariote que haya traicionado al Señor. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, se identifica como el grupo creador de este texto a los cainitas, que era un tipo de secta gnóstica, que consideraban a Caín un héroe. Por eso se les llama ¿No? cainitas, porque como Caín mató a Abel, entonces hizo necesaria la redención. Así que Ah, gracias a ese asesinato, con el paso del tiempo tenemos un redentor. oh, O sea, es una idea muy, muy, pues extraña, ¿no? muy barroca, Muy torcida. barroca, torcida, exactamente. Entonces este grupo pues va a presentar que Judas Iscariote es el único que entiende el mensaje de Jesús y entonces Jesús le pide que lo entregue, por tanto no es que sea un traidor, sino un discípulo leal a la voluntad de Jesús, que en el fondo no es solo que le entregue para redimir a la humanidad, sino que lo entregue para que también Jesús libere su alma de la cárcel del cuerpo. Ah, Esa idea de la cárcel del cuerpo la tenemos precisamente en el pensamiento gnóstico. Y entonces el Evangelio, como así en síntesis, pues es un texto gnóstico que invierte la narrativa tradicional sobre la pasión de Jesús. Ahí vemos que Jesús en cierto modo se ríe de la ignorancia de los otros 11 apóstoles y confía el misterio, este misterio de su entrega a Judas, lo hace en privado, le pide que le entregue diciendo, tú sacrificarás al hombre que me reviste. Y esa expresión es clave, o sea, es claramente gnóstica, ¿no? ujú. Entonces, según esta visión, al entregar a Jesús a la muerte, Judas le ayudó a liberar su espíritu divino de su cuerpo material, lo que lo convierte en un héroe cósmico y no tanto en el traidor del que se habla en los evangelios. Ajá, Y las 30 monedas son un adorno nomás, o una exacto. propina. ¿Cuándo se escribió el Evangelio de Judas? El Evangelio de Judas pudo haberse elaborado precisamente más o menos por el siglo entre el 2 y el 3, Ah, okey, ¿verdad? O ya sea, es más no es tardío. un, sí, es un poco más tardío. Ah, Entonces, no hay que considerar que tenga, por ejemplo, estos elementos de la tradición apostólica, sino más bien se va viendo en él la idea de un gnosticismo tardío. Ajá. Es más o menos, lo podríamos ubicar precisamente entre tiempos de la redacción de Contra los herejes de San Ireneo y la muerte de San Ireneo en torno al 204. ujú. Ujú.
Sígale, Bien, padre, porque nos tiene, pero encantados aquí. Se está perfecto. dando usted que nos ve, se está dando cuenta de lo que el padre Ricardo está haciendo por nosotros. Nos está presentando cada uno de los evangelios apócrifos brevemente. Así que, pues, sigamos. Sí, gracias. Bien, tenemos también, por ejemplo, el Evangelio de Felipe, se le llama. Se estima que fue escrito también a mediados del siglo II, quizá incluso comienzos del siglo III. Es un texto gnóstico también que fue encontrado en la llamada El descubrimiento de Nag Hammadi de 1945. Su ideología es puramente esotérica y mística. Recordemos, Nag Hammadi es un lugar que está en el Nilo. Ya vemos que va bajando el Nilo del delta y después hace una pequeña curva y luego otra curva. En la primera curva está Nag Hammadi y en la segunda está Luxor, allí en Egipto. Entonces, hay una distancia así en línea recta como de unos 70, 80 kilómetros, pero pues no hay paso directo, o sea, hay que tomar carretera porque toda la región de Nag Hammadi es una región de de mucho sembradío. Ah, Entonces, en 1945, un campesino encontró una jarra, una vasija muy grande con varios rollos adentro. Y entre esos rollos se encontró textos diversos como una copia del texto de María Magdalena, una copia del Evangelio de Felipe, etcétera. Entonces, del Evangelio de Felipe decíamos, su ideología es esotérica, es mística también, se enfoca en la llamada unión espiritual con lo divino y hace mención de ciertos rituales simbólicos, presenta a Jesús como un maestro de misterios, más que como un Mesías redentor. Nuevamente, esta idea gnóstica de que Jesús es un maestro de cosas muy elevadas. Ajá. Tenemos también que el texto insinúa una relación especial entre Jesús y María Magdalena, describiéndola incluso como compañera de Jesús. No especifica más cosas, pero sí, por ejemplo, a diferencia del texto del llamado Evangelio de María Magdalena, este Evangelio de Felipe sí dice como que con mayor claridad que había una relación entre Jesús y María Magdalena. Obviamente, si el texto es tardío, que no coincide con las enseñanzas apostólicas, que enaltece la figura de probablemente la mujer que tiene o suele tener la mujer con respecto al hombre mayor sensibilidad ante lo espiritual. Quizá por eso en las misas vemos más mujeres que hombres, ¿no? sí. Y cosas así. Vemos que probablemente en ese contexto se pueda entender el por qué se presenta a María Magdalena como una compañera del nivel de Jesús, o sea, de su nivel Ah, espiritual, y por eso quizá de ahí venga la idea de una mutua atracción entre ellos. Pero obviamente es un texto pues tardío, ¿verdad? No tiene ninguna base, ningún fundamento en datos históricos. No es que la iglesia lo haya querido aplastar por sus ideas de una vida íntima de Jesús, sino que tal vez en el contexto ya de las herejías y que ya había demasiadas o muchas controversias como el arrianismo también, en esos contextos, desde tiempos de los gnósticos hasta el tiempo de Arrio, que confluye más o menos unos 100 años, sobre todo en el ámbito de Egipto se dieron un vuelo muchas herejías, ¿no? Entonces la iglesia buscaba ciertamente evitar la extensión de estas herejías. Entonces no es que hubiera una persecución encarnizada contra estos grupos, simplemente se decía este tipo de obras no se deben leer. Uh-huh. ujú. Luego tenemos el Evangelio del llamado Secreto de Marcos. El Evangelio del Secreto de Marcos es un manuscrito conocido ya tardíamente en el siglo XVIII, ¿En pero el su siglo qué? autor en el siglo XVIII. O Ah, sea, es un 18. manuscrito, o sea, tenemos primero un manuscrito elaborado en el siglo XVIII. Su autor se llamaba Martin Smith. Él afirmó haber copiado el texto de una obra del siglo III. Ah, Ajá, por eso es del siglo XVIII, pero según el autor lo copió de un texto del siglo III. Y por eso su autenticidad está sometida a debate.
¿verdad? ¿Dónde están las pruebas de ese texto? ¿Dónde están manuscritos que lo confirmen, etcétera? Y entonces, por eso está muy agitada la controversia, ¿no? En cuanto al grupo redactor, en caso de que esto sea cierto, de que sea una obra del siglo III, podría tratarse de una supuesta versión más larga del Evangelio de Marcos, que incluía una narrativa sobre el joven rico. ¿Te acuerdas que había ahí un joven que decía si, Sí. bueno, una persona que si seguía a Jesús o no? Entonces, ahí, según se dice del joven rico, que se queda con Jesús y se describe una especie de iniciación secreta. Se ha sugerido que fue un texto de una secta gnóstica que practicaba este tipo de ritos de iniciación. Y por lo mismo, pues para empezar, ¿cómo se puede confirmar su contenido? No se puede confirmar si es realmente del siglo III, pero según lo que escribió Martin Smith, al parecer sí refleja un pensamiento más o menos gnóstico relacionado a la importancia de los ritos mistéricos, etcétera. O sea, sí encaja más o menos con el tipo de pensamiento que había de algunas sectas de carácter mistérico de aquel tiempo. Ajá. Luego, otra obra, por ejemplo, se llama El Evangelio de Nicodemo. Aunque la versión más completa es tardía, se ubica más o menos entre los siglos IV al V, hay una obra que se llama el Acta Pilati, el Acta de Pilato, que hace alusión a la primera parte del supuesto Evangelio de Nicodemo. Se estima que más o menos se haya escrito en el siglo III. ¿Qué grupo lo redactó y qué tipo de ideología tenía? Pues para empezar hay que reconocer que no es de naturaleza gnóstica, pero que así como el protoevangelio de Santiago, este también pudo haber sido impulsado para la piedad popular y la apología de la fe. Su objetivo es defender la figura de Poncio Pilato, de haber sido acusado de ser el principal responsable de la muerte de Jesús, y también glorifica a los personajes del Antiguo Testamento. Relata el descenso, de Cristo a los infiernos para liberar a los justos. Y finalmente te podría hablar, por ejemplo, del Evangelio de Bartolomé, probablemente del siglo III. También se desconoce quién pudo haber sido su autor, pero es un texto de carácter revelatorio, es decir, narra cómo San Bartolomé, uno de los 12 discípulos de Jesús, lo interroga a él y a la Virgen María sobre los misterios divinos, como por ejemplo el origen del mal. O sea, no es que hablen tanto de temas de cómo fue la anunciación y todo eso, ¿no? Sino Ajá. tratan más bien temas como el origen del mal, y bueno, su ideología es claramente apocalíptica y se centra en las revelaciones celestiales. Ujú. Muy bien. ¿Estos son todos? Sí, bueno, estos digamos son los principales. Mira, te voy a mostrar aquí un libro. Porque tengo yo otro por allí que me interesa mucho, el Sí, evangelio que se llama La historia de José el carpintero. ajá, ¿Lo ubicas? sí, a ver, permíteme. En el que Jesús les narra a los apóstoles cómo es que murió José. Ajá. Sí, mira, aquí antes de responderte, te quiero mostrar un libro que sí es interesante y puede ser muy importante para el tema que estamos abordando. Este libro, bueno, es de color verde, se llama así Evangelios Apócrifos. Es un libro preparado por dice aquí, el Centro de Cultural, el centro se llama aquí Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ajá. Lo interesante es que la presentación, revisión y notas son del padre Carlos Cesati Estrada, que ha sido uno de los mejores biblistas que ha tenido México. Sí, ¿Ah? cierto. El Ajá. padre Cesati ya falleció, él era misionero del Espíritu Santo, pero él llegó a ser profesor de los filólogos de textos griegos de la UNAM. Ajá. Digamos, tiene gran relevancia. Gracias por recomendarnos ese texto, padre. Y por Ese ejemplo, ladrillo.
Sí, es un ladrillo de 716 páginas. Bueno, Ajá, y se centra solamente en los evangelios apócrifos, que ahí están, fíjate. ajá. Son todos estos textos los que, y pone, a cada uno le da una introducción y te pone el texto completo de Mm, cada uno de los evangelios apócrifos. Ajá. Muy bien, entonces me comentabas ahí precisamente del llamado Historia copta de José el Carpintero. Hay otro evangelio que se llama la Historia árabe de José el Carpintero. Entonces, bueno, ¿qué se podría decir con respecto de una obra así? Tenemos que precisamente la historia de José el Carpintero, pues es un evangelio apócrifo de origen egipcio. Entonces, por ejemplo, aquí te hablo del Evangelio copto de José el Carpintero. Se llama Historia de José el Carpintero. Se escribe obviamente en Egipto, que era el lugar donde se hablaba el copto. Se cree que se escribe entre los siglos 4 y 5, ¿no? Después fue traducido al árabe y al etíope y se difundió sobre todo en ambientes monásticos. Su contenido principal es que, bueno, el narrador es el propio Jesús. Entonces, él cuenta a sus discípulos la vida, vejez y muerte de San José, su padre legal. Entonces, por ejemplo, con respecto al nacimiento y juventud de José, se presenta aquí a José como ciertamente un hijo de Jacob, un descendiente de David, carpintero de oficio, ¿verdad? Y también vemos que digamos, tras enviudar, se casa nuevamente, ahora con la Virgen María, que le es confiada como esposa y él ya tiene una cierta edad avanzada. Entonces José aparece como padre de un matrimonio donde tuvo los otros hijos, los llamados hermanos de Jesús. ¿Ah? En cuanto a la muerte de José, la parte más extensa de este libro narra los últimos días de José. Se describe su enfermedad, su agonía, su temor ante el llamado juicio divino, porque es un hombre piadoso, no tanto porque sea pecador. El consuelo que le ofrece Jesús también se describe, le asegura la vida eterna y finalmente José muere en paz, rodeado de María y Jesús, como generalmente lo solemos imaginar, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar cómo pudo haber sido la muerte de San José, lo pensamos junto a María y Jesús. Ajá. Entonces, este texto resalta de José, por ejemplo, su carácter justo, que es un hombre fiel, casto guardián de la Virgen María, es un hombre piadoso, reconoce la obra de Dios en María. En y cuanto es a un la anciano, muerte, perdón, y es un anciano. sí, y es un Sí. anciano. Uh-huh. Y bueno, ¿qué importancia tiene este texto ante la tradición, no? Que, bueno, alimenta en cierto modo la fe popular, la devoción a San José, eh, genera este imaginario, ¿no? De que San José ya era viejito cuando se casa con María, una forma de proteger, digamos, la virginidad de María de manera indirecta. También se explica y trata de armonizar con la idea de los hermanos de Jesús. Se trata de explicar así el por qué se dice que Santiago, José, Simón y Judas son hermanos de Jesús en los evangelios. Y entonces, bueno, pues es importante en cuanto a eso. Entonces, los evangelios apócrifos en general, digamos, no contribuyen directamente a la fe cristiana los elementos fundamentales, digamos, dogmáticos. Sí dan ideas que hacen pensar que lo que nos escriben o lo que nos reportan reflejan tradiciones antiguas que ya se movían en el ambiente cristiano, como la virginidad perpetua de María, o aquí la justicia de San José, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que pensar que los evangelios apócrifos de suyo sean del todo falsos, sino que en estos casos, como el evangelio de José, o pues sí, de la vida de San José, o el protoevangelio de Santiago, que habla de la Virgen María, no necesariamente son textos que se inventan cosas, como digo. Son textos muy antiguos
que pueden reflejar tradiciones de ciertos grupos. Ujú. Estas tradiciones obviamente preexistían a los grupos que redactaron estas obras. Ajá. Padre Ricardo, ¿cómo leer los evangelios apócrifos? Con esto que nos has dicho, pues empezamos a comprender que vale mucho buscar o encontrar en los evangelios apócrifos la confirmación de esas tradiciones centenarias que hay en torno a la figura de Jesús. Ujú. Pero además son textos que hoy estamos 21 años, 20, 19, 18 siglos después de que fueron escritos. ¿Y con qué criterio o cómo debemos hoy leerlos? Porque sé que muchos tienen el criterio de voy a leer aquí para encontrar todo lo que la iglesia nos ha ocultado. Y entonces voy a comprar mi libro en Sanborns y ahora sí voy a descubrir la verdad. Pues no, ¿cuál es el criterio Sí. correcto? El criterio correcto para estudiar los evangelios apócrifos es o debe ser el conocer la diversidad de grupos que existían en la antigüedad, que tenían ciertas ideas, que conservaban ciertos ritos de iniciación, que en sus escritos elaboraban ciertas catequesis que había que compartir para pertenecer a esos grupos. Por lo tanto, estaríamos hablando ciertamente como de un caleidoscopio de tipos de cristianismos antiguos que con el tiempo pues fueron olvidándose. O sea, no tomaron fuerza o precisamente la divulgación de la fe apostólica, por ejemplo, ya en época tardía, estaríamos hablando de tiempos de Constantino hasta el emperador Teodosio, donde el cristianismo ya imperó prácticamente como la religión basada en la enseñanza apostólica que, digamos, estableció ya los criterios teológicos de fe. Hay que reconocer entonces que estos grupos sí existieron, sí tenían esas ideas. Yo creo que ellos creían fielmente en sus contenidos, porque era la forma en que ellos querían participar pues, de la obra de la redención, de cierto deseo de salvación, y estaban influenciados por ideas que ahora las vemos como extrañas. Entonces, eso muestra, por un lado, que no había mucha claridad en ciertos lugares de la necesidad de sostener solo la fe apostólica, sino que le daba más importancia a la forma cultural como se recibía el Evangelio. Ajá. Y entonces ellos interpretaban o reinterpretaban el mensaje apostólico desde categorías culturales distintas. No tenían la mala intención de tergiversar la fe, simplemente la entendieron mal. Ajá. Y solo con el tiempo se fue, como en cierto modo, purgando a través de la divulgación de obras como Contra las herejías y el trabajo de varios santos, San Justino, San Ignacio de Antioquía y todos estos autores del segundo siglo, a los que se les empezó a dar mayor difusión, y con eso se fue superando la malinterpretación del mensaje apostólico. Uh-huh. Se me ocurre un parangón. Uh-huh. Esa teología de la liberación en la que aquella Latinoamérica de la década de los años 70 Uh-huh. hace una lectura del Evangelio según ideologías Uh-huh. socialistas, ¿no? Sí. No es que tengan una mala intención, pero es que es la cultura que están viviendo y tratan de llevar el mensaje del Evangelio a esas culturas latinoaméricas, es más, indígenas, ¿no? No hay una Uh-huh. mala intención, pero resulta una lectura equivocada del Evangelio, ¿sí? Lo mismo, Sí, pero claro. Uh-huh. hace 17 siglos. Sí, digamos que aquí en el caso de la teología de la liberación, lo que encontramos es que se establecen ciertos criterios, por ejemplo, de una lectura sociológica de la realidad, y desde ahí se hace una relectura del Evangelio. Y entonces el problema es que si se le da más importancia a la metodología que, por ejemplo, a la secuencia histórica que tenemos de la tradición viva de la Iglesia, pues entonces sí fácilmente se puede uno confundir, ¿no?
Ujú. Y por eso para muchos la teología de la liberación no es propiamente una teología, sino que es una relectura más como hermenéutica de aplicación del sentido de la escritura, pasando por el filtro de la sociología marxista, y por eso muchos le niegan el carácter teológico. Ajá, Sí, claro, sin llegar a serlo. exacto. Bueno, Ajá, volviendo a los evangelios apócrifos, está claro que no son documentos o libros revelados por Dios, pero ujú. pregunto, ¿los podemos considerar como libros inspirados por Dios? ¿O simplemente es la ocurrencia muy feliz de una comunidad que quiere hablar del Señor? Yo creo que más lo segundo, yo creo que incluso en su redacción quizá no haya la intención de hacerse pasar por inspirados, sino Ah, más bien como escritos fundacionales de ciertos grupos, que claramente, pues esto al atribuirse a cierto apóstol, etcétera, sí se le pretendió dar cierto carácter inspirado. Pero te digo, se excluye la posibilidad de la inspiración en cuanto a que cuando vemos sus contenidos no coinciden con la unidad de sentido de toda la escritura, tanto claro. del Antiguo Testamento como con la tradición apostólica. Entonces ya de ahí, como decimos, ahí ya tronó la cosa, ¿verdad? Ya tronó la cosa, Ya, ¿no? ya, no, Ahí, ya no puede validarse la idea de una inspiración. Y o por otro sea, lado, tampoco pueden ser canónicos precisamente porque al estar dirigidos a ciertos grupos donde se manejan ideas muy esotéricas, se ve lo contrario a lo que comúnmente tenemos en los textos bíblicos, que son obras escritas para el público en general con el propósito de evangelizar a las naciones. Ajá. Y entonces no se ve un carácter normativo para todos a partir de esos textos. em, tú nos mencionabas hace poco sobre un hallazgo reciente de un evangelio apócrifo. Em, Concretamente, yo te quiero preguntar sobre otro. A ver, Ujú, los papiros de Nag Hammadi ujú. y otro, los papiros de Oxirrinco, excavación arqueológica efectuada por los ingleses en 1897 en Al-Baghnasa, Egipto. Creo que de este ya nos habías hablado, ¿no? Sí, bueno, para empezar, de Nag Hammadi, como te decía, en 1945 un campesino encontró en una vasija estos textos que obviamente no se sabía qué contenían, no se conocía el idioma en que habían sido escritos, y entonces fueron estudiados por diversos especialistas. Y ahí se descubrió entonces que prácticamente todos pertenecían a una orientación gnóstica. Ujú. Ujú. Otros eran como más de piadosidad, ¿no? Pero la mayoría claramente eran de pensamiento gnóstico. El que se hayan encontrado dentro de una vasija puede dar la idea de que los escondieron dentro de un contexto quizá de persecución de grupos o quizá más bien como de una especie de purga de textos que podrían confundir a la gente. Entonces Ajá. no sabemos exactamente cuál fue la motivación de esconder estos documentos dentro de la vasija. Pero bueno, ya actualmente se han estudiado bastante. De hecho, se han publicado, por ejemplo, hay una editorial española que se llama así, Biblioteca de Nag Hammadi. Es una obra de varios tomos que fue dirigida por un especialista que de hecho es agnóstico, se llama Antonio Piñero. Y bueno, Antonio Piñero, aunque no sea creyente cristiano, sí tiene la gran capacidad de analizar textos y reencontrar su valor literario e histórico. Y entonces, pues son textos que se analizan desde esos enfoques, desde un método histórico crítico, y pues eso es lo que se publica en estas obras, ¿no? Ujú. Por otro lado, en cuanto a los papiros de Oxirrinco, estos son como una colección ciertamente inmensa, también de escritos, manuscritos antiguos, que se encuentran o que se encontraron en lo que es antiguamente la ciudad egipcia de Oxirrinco, que hoy me parece se llama Baasa, algo así, ¿no?
Entonces, el descubrimiento se hizo a finales del siglo XIX, allá por entre 1896-97. Y bueno, ¿cuáles son las características principales? Primero, se han hallado más de 500,000 fragmentos de papiro Wow. en este hallazgo, ¿no? Entonces, es uno de los hallazgos más grandes e importantes del mundo. En cuanto a su cronología, se piensa que hayan sido escritos entre el siglo III hasta el siglo VII de nuestra era cristiana. La mayoría están escritos en griego, aunque también hay algunos en latín, copto y otros idiomas. Lo importante de que tengamos textos en griego es que podría ser que estos textos retoman contenidos del siglo I. En Ujú. cambio, lo que comúnmente tenemos en copto es a partir del siglo II para acá. Del siglo I, generalmente o encuentras algo en griego o si acaso en latín, pero el latín no era tan usado, digamos, en la divulgación de contenidos religiosos. Era más bien como para contenidos dentro de la información oficial romana. También tenemos que se preservaron gracias a lo desértico de Egipto, su clima seco permitió que no se perdieran sus contenidos, porque el papiro se va deshaciendo, sobre todo cuando hay esa fluctuación entre humedad y clima seco, clima árido, y acá se conservaron. Entonces no hubo mucha fluctuación de humedad con el paso del tiempo. Y entonces, bueno, su contenido. Podríamos hablar, por ejemplo, hay papiros variados, podemos considerar como textos literarios propiamente, hay textos, copias de Homero, de Sófocles, de Mm, Eurípides, mm. de Menandro. También se encontraron copias de textos filosóficos de Platón y Epicuro. Hay fragmentos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hay también evangelios y escritos apócrifos cristianos. Por ejemplo, se encuentra también aquí una copia de Tomás, del Evangelio copto de Tomás. En cuanto a textos documentales, encontramos, por ejemplo, contratos, testamentos, hasta recibos de impuestos se encontraron ahí, listas de censos de la época del Imperio Romano. Encontramos también correspondencia personal y correspondencia oficial romana. Tenemos también reglamentos militares, registros administrativos y judiciales, o sea, hay de todo, ¿no? Uno se pregunta, y bueno, ¿qué importancia tiene el descubrimiento de Oxirrinco? Sirve por un lado para, como, por ejemplo, para reconstruir obras clásicas perdidas. Claro, como Por Epicuro. ejemplo, ciertas comedias de Menandro se tenían incompletas y aquí ya se encontraron completas. También encontramos, por ejemplo, testimonios muy antiguos de los evangelios canónicos. O sea, hay ejemplos o ejemplares de los evangelios sinópticos, quizá por ahí también de Juan. Ofrecen, por lo tanto, una especie de ventana al mundo cotidiano de la época de un Egipto dominado por Roma, pero donde se habla comúnmente el griego. Ajá, todavía no el copto. Como te decía, el copto se empieza a usar más a partir del siglo II en la época cristiana. Ah, Ajá. Y finalmente podríamos decir, bueno, hay ciertos elementos o ejemplos destacados de esta colección. Hay uno que se llama el papiro Oxirrinco I, que corresponde precisamente al Evangelio copto de Tomás. Luego hay otros, el 2, y hay otro que es el 650 o 54 por ahí, que nos presenta fragmentos del Evangelio de Mateo, prácticamente igual a la redacción griega que tenemos en la mm, Biblia. También está el papiro llamado la Carta a los Hebreos, no recuerdo si es por el número 1000, entre el 1000 y el 1010, ¿no? Es la nomenclatura que le pusieron. Y bueno, pues lo curioso es que estos textos no difieren de los contenidos que tenemos en los evangelios canónicos de nuestra Biblia.
Ajá. Entonces, pues de ahí que sean interesantes. Ujú, Ay, padre Ricardo, hemos aprendido mucho más de lo que yo me imaginaba, ¿eh? Con ajá, todo esto que nos has presentado. Y pues se me ocurren dos conclusiones, mira. ujú, Eh, las de un servidor, que no valen, pero ahorita vienen las tuyas. Una, vámonos tú y yo a Egipto, yo te invito. Vámonos ah, también por ahí, por el Mar Muerto, a buscar si encontramos con otro monasterio donde hacían manuscritos, a ver qué ah, encontramos. Y la otra, esta va en serio. Cuidado con ir y comprarse los evangelios apócrifos y leerlos considerando que esa es la verdad. Nos queda ujú, muy claro que un escriturista de la talla del padre Ricardo Aguilar sabe lo que hay allí. Cuidado con llegar y decir, voy a leer todo esto para enterarme yo sin la sabiduría o sí, sin el conocimiento em, pertinente acerca de quién nos escribió, cuándo, el origen de comunidades gnósticas, etcétera, ¿no? Yo ujú. tengo esa conclusión. Pero en tu caso, querido padre Ricardo, ¿qué nos Sí, dejas como exacto. conclusión? Exacto, sí. Precisamente cualquier persona que quiera conocer los evangelios apócrifos deberá leer con mucho cuidado las introducciones de obras de verdaderos especialistas, ¿no? Les decía, hay una colección, no sé si puedo decir el nombre de la editorial, Por supuesto, ¿ya? claro. ¿Sí? La editorial Trota, por ejemplo, Okey. ahí hay una obra de 3 tomos que se llama Biblioteca de Nag Hammadi. Oh, Ahí se menciona, por ejemplo, todo lo que se descubrió, cada texto con su respectiva introducción, que aunque es una obra dirigida por un autor no cristiano, que es Antonio Piñero, que es un estudioso, digamos, de este tipo de obras, no obstante, sí es un erudito en la materia en cuanto al análisis literario e histórico de estos escritos. Él tampoco dice, esta es la verdad, no, dice, vamos a hablar las cosas con sinceridad. Estos textos reflejan el pensamiento de estos grupos y ya, ajá. ¿verdad? No son obras alternativas a la Biblia. Y por otro lado, también el libro de Evangelios Apócrifos, publicado por el Centro Nacional de Artes, que dirigió el padre, bueno, colaboró ahí el padre Carlos Cesati Estrada, que ha sido uno de los biblistas más importantes de México, pues ahora sí podríamos decir que en los últimos 100 años, ¿verdad? El padre Cesati era toda una institución Y misionero y, del por ejemplo, Espíritu. todos los biblistas de la Universidad Pontificia prácticamente se quitaban el sombrero ante el padre Cesati, Guau. ¿verdad? Mire, le voy a decir a usted que hace el favor de vernos, que el padre Ricardo Aguilar, con quien he tenido el gusto de conversar, es también el director y el creador, déjame usar Ujú, esa expresión, de la Academia Católica Online de Estudios Bíblicos, así la llamó él. ujú. Academia Católica Online de Estudios Bíblicos y él la dirige. Y actualmente el padre Ricardo Aguilar tiene allí pues alrededor de 100 alumnos, algunos de Estados Unidos, otros de España, de México, claro, de diversos países, porque él allí ofrece estudios bíblicos online. ¿Cómo es eso y cómo tener acceso a la academia, padre Ricardo? Sí, mira, la academia, de hecho, la llamé Verbum Domini, Ah, precisamente en honor a la carta del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, que es una verdadera obra de arte, un gran regalo que dio el Papa Benedicto a la Iglesia Católica. Y entonces, en esta academia he dado cursos y estamos dando cursos de profundización bíblica. Entonces, no son cursos introductorios. Nuestro, digamos, objetivo principal es dar formación permanente a los que son profesores de institutos bíblicos, tanto parroquiales como diocesanos, principalmente de México, pero se han integrado alumnos así como de Estados Unidos, de Guatemala, tuvimos también hace poco de Perú y de España, ¿verdad? Que incluso los cursos los damos así en vivo por medio de una plataforma
y se conectan directamente de España, aunque sea de madrugada ya, ¿eh? Pues sí. Han sido muy fieles los alumnos de España, que incluso son como las 2 de la mañana en España y se conectan y están participando. Ajá. A ver si Entonces, no se el les hace objetivo es ese. costumbre. Sí. ¿Y cómo Sí, poder entonces, acercarnos allí? sí, mira, tenemos una página que se llama verbumdomini.online. Precisamente es no con triple W, sino así directamente verbumdomini.online. Y bueno, pues también en mi canal de YouTube, tengo un canal de YouTube que se llama así, canal del Padre Ricardo Aguilar, que ustedes lo podrían encontrar también si buscan ahí en el buscador de YouTube, le ponen DR de doctor Ricardo Aguilar Hernández, que es mi segundo apellido, Ricardo Aguilar Hernández, y así me encuentran. Ok, Como logo tengo ahí la imagen del Espíritu Santo según el vitral de San Pedro. ¿Mm? ok. Bueno, pues ya, solo me queda agradecer una vez más, porque si me sigo voy a agradecer 100 veces, ¿eh? Así que otra Sí. vez, gracias, querido padre Ricardo Aguilar. Le recuerdo a usted que nos ha visto que es presbítero, encadenado a la diócesis de Teotihuacán, que estudió su teología en la Universidad Gregoriana de Roma, eh, su especialidad en teología bíblica por la Universidad Pontificia de México y además tiene una maestría en filosofía, también por la Universidad Ujú. Pontificia de México, y director de Verbum Domini, Academia Católica Online de Estudios Bíblicos. Pues lo que me resta es agradecerle a usted el favor de su atención. Yo quedo muy satisfecho porque me parece que el padre Ricardo Aguilar nos ha presentado de manera perfecta, clara y con sustento valioso los evangelios apócrifos. Le agradezco el favor de su atención y le deseo que, oiga, Dios le guarde. Gracias.